Bienvenida a Onda SEO. Soy Nay, mentora experta en negocios digitales, y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo, que no se conforman y quieren más, porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de 6 cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, a hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor, y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola, bienvenida. Estoy feliz que estés ahí del otro lado escuchando y que hayas venido hasta acá para ver, me imagino, de qué se trata todo esto de Onda SEO, ¿no? Así que un poco la idea del episodio de hoy es así una especie de episodio base o introducción, donde te quiero contar un poquito de mi historia, cómo llegué hasta acá, quién soy y qué es lo que te quiero compartir a lo largo de los diferentes episodios de este nuevo podcast. Para que veas al final si es lo que estás necesitando para tu negocio y si te resuena lo que te cuento. Antes de empezar, tengo que hacer una confesión y es lo que me costó, por favor, empezar este podcast. No tiene nombre. La verdad que no solo por el cambio de formato, que también fue un desafío y me sacó de mi zona de confort pasar de 6 años de estar escribiendo en un blog a de repente encontrarme en un formato de audio completamente nuevo y con toda la parte de la tecnología, que no es lo que más me encanta. Pero la realidad es que en perspectiva eso fue lo más simple y lo que más me costó fue animarme a hablar de los temas que quiero hablar. Así, de loco como suena, porque sabía que quería tratar temas de negocio más avanzados y que quería hablarle a las emprendedoras más ambiciosas, a las que quieren escalar, impactar en grande, crear equipo, formar una empresa y convertirse en las líderes que su visión necesita. Porque yo en mi propia empresa tuve que asumir ese rol también, ese rol de SEO, de líder, de visionaria, para conseguir los objetivos más desafiantes que me estaba proponiendo. Y me nacía muy de adentro esas ganas de hacer este podcast para compartirte toda mi experiencia y aprendizajes para que las puedas aplicar en tu propio negocio. Pero, y acá donde me surgían todas las barreras, es que me salía el ataque del bendito síndrome del impostor, que me imagino que quizás alguna vez ya lo escuchaste hablar y sabes de qué se trata, pero la cabeza no paraba de hacerme esta pregunta de ¿quién soy yo para ponerme a hablar de esto? ¿Quién soy yo para hablar de SEO, de empresa, de equipo? ¿Quién soy? Y es una pregunta que a mí no es la primera vez que me surge. Este síndrome del impostor y yo ya somos bastante mejores amigos a esta altura del camino. Entonces ya sabía que se trataban de todos mis miedos a los gritos, tratando de mantenerme en mi zona de confort. De bueno, no, seguí escribiendo en el blog, es lo que venís haciendo hace 6 años, ¿qué es esto de ponerte a hablar de temas más avanzados? Como que me incomodaba mucho. ¿Y por qué? Porque la verdad que hasta hace no tanto, a mí la idea de ser SEO no me convencía del todo. Me definía como emprendedora, pero la palabra empresaria me generaba mucha incomodidad. No me terminaba de cerrar porque sentía que me quedaba grande. Esa es la verdad. Y tuve que trabajar varias barreras internas para llegar hoy a poder decir con seguridad que soy la SEO de mi empresa y animarme a decirlo así, casi sin que me tiemble la voz. Y por eso creé este podcast, porque me encantaría desafiarte, si querés, a hacer exactamente lo mismo. Así que la idea hoy es contarte un poquitito cómo llegué hasta acá, quién soy, mi historia, para que veas que todo eso te resuena y ojalá quieras recorrer este camino juntas. Así que empecemos por el principio. Soy Nayla Norri, me encanta que me digan Nay. Soy mentora de emprendedoras, experta en negocios digitales. Antes de meterme en todo este mundo del emprendimiento que amo, estuve 10 años en el mundo corporativo,
donde lo que siempre digo es que aprendí muchísimo de lo que sé de marketing y estrategia, pero sobre todo, y para mí fue clave para aplicarlo después a lo largo de todo el resto del camino, aprendí muchísimo de planificación, de procesos, de sistemas, de equipo. En el 2013 nos mudamos con mi marido a Panamá. Era un cambio que veníamos pidiendo hace tiempo ya en la empresa donde trabajábamos porque teníamos muchas ganas de vivir esa experiencia de salir completamente de la zona de lo conocido y probar algo nuevo. Y para mí esa fue como la excusa o la oportunidad para animarme a tomar la decisión de renunciar a la empresa. Era algo que lo venía sintiendo ya y lo tenía en la cabeza hace tiempo, que le venía dando vueltas, pero que nunca encontraba el momento perfecto o que siempre tenía una razón, una excusa, por lo cual no, mejor no, un año más. Y la salida completamente de mi país y empezar de cero en otro lugar, para mí fue como esa hoja en blanco de, bueno, es ahora y quiero probar una forma completamente diferente de trabajar. A mí me gustaba mucho el trabajo que hacía, pero ya había cosas de la estructura, de las formas, que me habían dejado de gustar tanto o que no tenían tanto que ver conmigo. Y además hacía tiempo que tenía como una voz en la cabeza que me decía que tiene que haber algo más, que el trabajo podía ser mucho más y podía ser algo que esté mucho más alineado conmigo misma, con mis fortalezas, con mi esencia, algo donde pudiese explotar mucho más mi potencial, porque yo en ese momento sentía que tenía mucho más para dar y que no estaba logrando canalizarlo. Así que ahí renuncié y la verdad verdadera es que renuncié sin tener ningún plan B, lo que hoy no lo recomendaría, pero en el momento la realidad es que sentía como que me quemaba la piel, que no podía estar más ahí y que tenía que cambiar. Así que eso me enfrentó con bastantes meses, 6, 7 meses, de mucha incertidumbre, de dudas, de angustia, de miedos y mucha incomodidad. Hasta ese momento toda mi vida había trabajado y fue la primera vez que me enfrenté con no sé qué quiero hacer de mi vida. Literalmente me sentaba con una hoja en blanco todos los días en el living de mi casa a pensar ideas de negocio, pero ideas de negocio que iban desde un centro de yoga en la playa hasta un jardín de infantes rodante, porque justamente no tenía ni idea lo que a mí me gustaba, lo que a mí me apasionaba, y no me tomé en ese momento el trabajo de hacer esa introspección para decidir desde adentro, sino que decidí con lo que más me cerraba de esa lista que tenía escrita. Así que en el 2014 lancé mi primer negocio, que era una tienda online de artículos para bebés, y fue la primera vez que me metí de cabeza en la ejecución. Porque una cosa era hacer marketing en una multinacional, donde tenía miles de millones de recursos de todos los tipos, trabajaba con agencia, con equipo, tenía un presupuesto enorme. Y otra cosa bien diferente era de repente encontrarme con mi negocio recién empezado y meterme a hacer todo yo sola. La primera vez que me metí en el administrador de anuncios, creo que casi me muero desmayada, abrumada, y me di cuenta que no tenía ni idea y que había un montón de cosas que tenía que aprender. Y ahí fue donde me fui metiendo de a poco a hacer un montón de cursos, a leer un montón de libros, donde me enamoré completamente de la parte digital del marketing digital. Pero la verdad es que al mismo tiempo que me iba enamorando más y más y me iba conectando con esa parte que me encantaba, me daba cuenta que lo que no me gustaba nada, de nada, era mi propio negocio. O sea, había elegido un negocio que me estaba dando cuenta que no tenía nada que ver conmigo y que no me gustaba para nada, que no quería tener una tienda online y que no me interesaban los productos para bebés. Me gustaba el marketing, la estrategia, me gustaba hacer crecer un negocio, pero no me gustaba mi negocio. Y fue duro aceptar eso, porque obviamente cuando empezamos un negocio lo empezamos con toda la ilusión y pensando que es algo que nos gusta y que queremos ir para ese lado, y de repente darme cuenta que de nuevo estaba en un lugar donde no sentía que estaba alineado conmigo y de nuevo tenía que renunciar, pero esta vez encima a algo que yo misma había creado. Fue difícil de aceptar y me costó aceptarlo. Al final había elegido un modelo
que no estaba alineado para nada con la vida que quería. Más allá de si me gustaba o no los productos para bebés, el modelo entero no estaba alineado conmigo. Yo en mi caso había decidido emprender para tener una vida más libre, más flexible. Son dos palabras que tengo todo el tiempo en la cabeza. Es la libertad de decidir cómo quiero usar mi tiempo y con flexibilidad. Y la verdad es que con la tienda online me pasaba las 24 horas pendiente de los mensajes, de armar pedidos, de envolver productos, de coordinar entregas. No me sentía para nada ni libre ni flexible. Y por supuesto podría haber decidido en ese momento crear equipo, delegar, no hacía falta que yo me ponga a hacer todas esas cosas, pero aproveché esa oportunidad, esa alarma de que había algo que no me cerraba para cuestionarme de vuelta si ese era realmente el modelo y el camino que quería. Y la respuesta, cuando me animé a ser sincera, fue un rotundo no. Este modelo no es lo que querés y este negocio no es lo que te apasiona. Y por más que el negocio funcionaba bien, que facturaba muy bien, que ya había logrado posicionar la marca en el mercado, no me funcionaba a mí. Y fue la primera vez que aprendí que no hay modelos buenos o malos, pero sí hay modelos más o menos alineados a cada una. Y por eso es fundamental elegir desde adentro, haciendo mucha introspección para diseñar un negocio a nuestra medida. Y eso es lo que hice en el 2016. Surgió la oportunidad de mudarnos a Suiza, esta vez por el trabajo de mi marido, porque yo ya no estaba más en la empresa, y aproveché esa nueva ventana, esa nueva hoja en blanco. Parece que los cambios de países para mí son como esa hoja en blanco, y aproveché para vender la tienda online y empezar de nuevo. No de cero, pero sí de nuevo. Pero la verdad es que estaba bastante perdida sobre cómo seguir y cómo asegurarme de esta vez elegir un modelo que esté más alineado conmigo. Me había dado cuenta de lo que no me gustaba, pero la verdad es que seguía sin tener muy claro qué era lo que sí me gustaba. Y ahí fue donde me di cuenta que lo que me faltaba era conocerme mucho más y mucho mejor a mí misma. Que no había hecho ese trabajo previo indispensable, que me había querido meter de cabeza a empezar un negocio sin primero hacer esa introspección. Así que ahí decidí empezar a trabajar con una coach de vida para elegir esta vez desde adentro. Y fue definitivamente la mejor decisión, porque a partir de ahí todo mi camino tomó un rumbo completamente diferente. Me reconecté con la pasión por el marketing, que ya la había empezado a sentir de nuevo. Me conecté con mis conocimientos que tenía de estrategia, con todo lo que había aprendido en el mundo corporativo, pero además ahora sumado con una nueva pasión que había descubierto, que era todo este mundo del emprendimiento, que la realidad es que jamás lo hubiese pensado ni me hubiese dado cuenta si no hubiese tenido ese primer negocio. Ahora sabía que tenía muchísima experiencia, que podía compartir con otras emprendedoras y me encantaba esa idea de potenciar a otras mujeres. Pero esta vez sí me tomé el trabajo de pensar muy bien qué modelo quería aplicar. Ya me había dado cuenta que no todos los modelos eran perfectos para todas por igual. Ya me conocía a mí misma mucho mejor, sabía cómo me gustaba trabajar, sabía cómo no me gustaba trabajar, sabía las cosas que definitivamente no quería. Y tenía mucho más claro el tipo de vida que quería y cómo mi negocio se tenía que adaptar a esa vida y no al revés. Y además, en ese momento, a esa altura, había empezado a hacer bastantes cursos online, todos de Estados Unidos, y me ayudaron a descubrir un mundo que para mí era completamente nuevo hasta ese momento, que era el mundo de la educación online. Me parecía increíble, no podía creer, la idea de poder tener un negocio enseñando. Algo que ahora parece obvio, y más sobre todo ahora, pero les juro que hace 6 años era un mundo bastante desconocido y sobre todo en español era un mundo poco explotado. Así que ahí fue cuando a mí se me prendió esa lamparita de este es el modelo que me interesa, este es el modelo que siento que tiene que ver conmigo, con lo que me gusta hacer, con lo que me sale más natural y para ese lado quiero ir.
Así que ahí decidí que lo que quería era crear programas online, que ese era el modelo que me interesaba, para hacer mucho más escalable mi conocimiento, mi experiencia, para poder impactar a muchas más personas y para poder crecer sin tener que dedicarle 1000 horas a mi negocio. Porque a esa altura, si algo tenía claro, es que no quería trabajar mucho, lo que quería era trabajar mejor. Quería aprender a trabajar mejor y sacarme esa creencia de la cabeza de que para crecer hay que poner mucho esfuerzo y hay que poner muchas horas, que la tenía muy, muy arraigada. Así que ahí lo que hice fue empezar con mentorías 1 a 1, personalizadas. O sea, sabía que quería crear programas online, sabía que ese era el modelo que me iba a permitir escalar, pero antes de poder hacer eso, sabía también que tenía que conocer mucho mejor a la clienta, a la que quería ayudar, y que tenía que validar que lo que yo le estaba enseñando al final le traía los resultados que ella quería y que ella necesitaba. Yo siempre fui muy fan del paso a paso, de que cada paso tiene su rol, y a esa altura tenía muy claro que un negocio es mucho más una maratón que una carrera de velocidad. Así que disfruté muchísimo esos primeros años del 1 a 1, de conocer muchísimo a esa persona del otro lado, de escuchar, de aprender. Y recién después de 2 años de hacer mentorías 1 a 1, sentí que tenía la experiencia, las ganas y que había podido desarrollar un sistema de trabajo propio, un modelo que ahora podía convertir en un programa online con videos grabados, con paso a paso. Así que en el 2017, fin del 2017, lancé por primera vez mi programa y se anotaron a esa primera edición 61 emprendedoras. 61 emprendedoras de las que creo que jamás me voy a olvidar de ninguna de ellas, porque fueron las emprendedoras que me confirmaron que ese era el modelo que quería, que ese era el modelo que más estaba alineado conmigo, que ese era el modelo que no podía creer lo mucho que lo estaba disfrutando y que también me ayudaron a validar de alguna manera que los resultados que se podían conseguir en un formato grabado y en un formato grupal eran iguales o incluso mejores que en un 1 a 1. Que esa para mí era como la gran duda o miedo al moverme de un modelo 1 a 1, donde uno hace algo totalmente personalizado, a algo grupal, a algo online, donde me generaba esta duda de, bueno, ¿se lograrán los mismos resultados? ¿Voy a poder dar el nivel de soporte que las emprendedoras necesitan? Tenía un montón de ruido en la cabeza antes de moverme a ese modelo, y ese primer lanzamiento, esas primeras 61 emprendedoras me ayudaron a confirmar que sí, que ese era el modelo, que sí, que se podían conseguir resultados y que incluso el formato grupal, al participar con otras emprendedoras, al armar comunidad, tenía todo un poder enorme que ya me traspasaba a mí y que se generaba algo increíble que yo por lo menos no había vivido hasta ese momento. Así que ahí, durante 3 años, lancé exactamente el mismo programa. No creé ninguno nuevo, me enfoqué en recibir feedback de cada una de las ediciones y mejorarlo, y mejorarlo, y mejorarlo, y volver a lanzarlo haciendo lanzamientos cada vez más grandes, quintuplicando las inscriptas y llegando a hacer lanzamientos de 6 cifras. Para mí ese fue como el clic de que ese era el modelo que más tenía que ver conmigo. Era un modelo que me resultaba apasionante, que me sigue resultando apasionante, porque me parece increíble todo el proceso de crear un programa online, desde cómo pensar el contenido, de cómo transmitir nuestros conocimientos y experiencia de la mejor forma posible, de la forma más simple, para que esa persona que está del otro lado realmente pueda aprender y aplicar y que realmente vea una transformación. Desde cómo hacer grandes lanzamientos, desde las estrategias de marketing más avanzadas que se pueden ir aprendiendo y aplicando para hacer cada vez lanzamientos más grandes. Todo ese mundo me resulta apasionante, así que ahí lo que empecé a hacer es acompañar a otras emprendedoras a lograr esa misma escala que yo había logrado con mi negocio en sus propios negocios. Porque para mí ese modelo tiene como esa magia de que no es solo escalar el negocio, que por supuesto me parece súper importante, pero además es crecer exponencialmente nosotras como emprendedoras, como empresarias,
e impactar exponencialmente a otros con todo esto que tenemos, que sabemos, que venimos al mundo a dar y en lo que somos buenas y lo que nos apasiona. Entonces ese impacto exponencial me parece increíble. Y por eso tomé la decisión de crear este podcast y acá estamos. Y por eso te conté toda esta historia y toda mi historia, porque creé este podcast para acompañarte, si querés, por supuesto, a hacer exactamente lo mismo en tu propio negocio. Me encantaría desafiarte a pensar bien en grande, a multiplicar el impacto que vos podés generar con tus propios servicios, con tus conocimientos, con tu experiencia, a transformar tu emprendimiento en una verdadera empresa y convertirte en esa SEO que tu visión necesita. Esa va a ser la gran invitación que te voy a hacer a lo largo de todos los episodios en este podcast, porque yo por lo menos ahora tengo claro que existen dos formas bien diferentes de manejar un negocio. Una forma que es más desde el sacrificio. Yo es lo que hice con mi primer negocio, definitivamente, donde pareciera que ser emprendedora es sinónimo de trabajar 1000 horas, no descansar, no tener fin de semana, ser una especie de pulpo con 1000 manos. Yo les juro que me pasaba horas y horas sentada atendiendo los mensajes de los potenciales clientes, manejando la cuenta de Instagram, envolviendo miles y miles de pedidos, yéndome sábados a la otra parte de la ciudad, a la otra punta de la ciudad a entregar un producto que no tenía ni sentido porque gastaba más en el viaje que la rentabilidad que me quedaba, tomando un montón de decisiones que no tenían sentido para el negocio, pero porque estaba con esta mentalidad de, bueno, esto es emprender, esto es hacer, poner el cuerpo. La imagen esa de la emprendedora súper poderosa que hace todo sola, que hoy para mí de poderoso no tiene nada, porque implica un techo de crecimiento muy rápido y muy limitado. Por eso creo que existe otra forma que es mucho más interesante y mucho más disfrutable, que es justamente con menos sacrificio y mucha más estrategia. Y esa es una palabra que me van a escuchar repetir a lo largo de los episodios 1001 veces, porque justamente creo que este camino se trata de crecer estratégicamente, diseñando un modelo escalable, un modelo que no dependa por siempre de más horas tuyas para facturar más, creando equipo y delegando para dejar de hacer absolutamente todo vos sola y enfocarte en lo más importante, invirtiendo en procesos y en sistemas para no poner 1000 horas una y otra vez exactamente en lo mismo y en cosas que se pueden sistematizar o automatizar, y asumiendo tu rol de SEO, de líder, de visionaria, para dejar de trabajar mucho y empezar a trabajar mejor. Y de todos esos temas es de los que quiero que hablemos acá en Onda SEO. Por eso creé este podcast, porque realmente siento que son temas claves si tenemos una ambición grande, si tenemos una visión que nos emociona, si queremos crecer nosotras como empresarias y hacer realidad todos esos sueños que tenemos con nuestro negocio. Así que ojalá sean temas que te resuenen y en los que te emocione meterte a trabajar. De mi parte tenés el compromiso absoluto de compartirte todas las semanas un episodio nuevo con diferentes estrategias, herramientas, casos, inspiración bien accionable para que puedas aplicar en tu propio negocio. Así que si no te los querés perder, suscríbete para enterarte apenas estén disponibles y ojalá que te sirvan y te ayuden en tu propio camino de convertirte en la SEO de tu negocio. Si llegaste hasta acá, mil gracias por haberme escuchado, por haber escuchado toda mi historia. Ojalá que algunas partes te hayan resonado, que te hayas sentido identificada con mi camino, y te espero la próxima semana en ya sí el primer episodio oficial para empezar este camino juntas. Así que nos vemos en unos días.